Muy buenas noches. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Hoy abordaremos el tema de la justicia abierta que un entusiasta maestro en filosofía, el maestro Octavio, que está aquí con nosotros, nos va a platicar sobre un proyecto interesantísimo que se llama Borde Jurídico. ¿De qué trata? Bueno, pues nos explicará cómo este tema de la transparencia que ya toca sobre todo al Poder Ejecutivo en primera instancia y que ahora también se habla del Parlamento abierto, pues faltaba el otro poder, el Poder Judicial. Y esta manera de acercarle al ciudadano de una manera fácil, pues el lenguaje muchas veces que utilizan los jueces, los abogados es complicado, cómo se intenta a través de Borde Jurídico acercarlo a las personas. Octavio, bienvenido. Bien, Álvaro, muchas gracias. También nos acompaña el licenciado José Tomás. Álvaro, qué gusto. Octavio. José, mucho gusto. Pues, Octavio, está la pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de generar el Borde Jurídico? Bien, Álvaro, a ver, pues bueno, Borde Jurídico es parte del proyecto más amplio, Borde Político. Borde Político es un proyecto que surge con la intención de monitorear al Congreso Federal y Borde Jurídico es una iniciativa que surge como complemento a esa para seguir al Poder Judicial Federal. Bueno, ahora, son muchas partes, hay muchas cosas que estamos haciendo en Borde Jurídico y que queremos hacer a futuro. Ahorita Borde Jurídico es una especie de plataforma editorial digital donde el usuario puede encontrar entrevistas, puede encontrar un barrido de noticias diario, puede encontrar artículos de opinión, así como artículos, digamos, editorializados de pura información, y puede encontrar sobre todo el seguimiento al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, es jurídico y no judicial, eso me gustaría aclararlo, porque a pesar de que, digamos, el núcleo del asunto es el Poder Judicial Federal, no termina ahí la labor de Borde Jurídico. Seguimos al Pleno de la Suprema Corte, próximamente otros tribunales, pero también seguimos, digamos, noticias jurídicas de interés o fenómenos jurídicos de interés, cambios jurídicos de interés. Le hemos dado seguimiento a la iniciativa de colegiación obligatoria que está en el Senado, le hemos dado seguimiento a la implementación de la reforma penal, le hemos dado seguimiento a la implementación de la reforma del primero constitucional, en fin, bueno, hay seguimiento a muchos temas. Entonces, es jurídico en el sentido de que se sigue tanto la labor de los juzgadores como de otros actores que puedan impactar en la labor de los juzgadores o en el ámbito jurídico. En este seguimiento que ustedes a través de este Borde Jurídico que le dan, ¿hay alguna línea para buscar la transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues, digamos, más que línea, lo que nosotros intentamos es aprovechar los datos que ya están abiertos, los datos que ya proporciona la propia Suprema Corte, los datos que proporciona el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral a veces. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es, digamos, a nivel de Suprema Corte, cada que hay sesión de la Suprema Corte, la tuiteamos en vivo, digamos, poniendo un hashtag SSJN en vivo, y cada ministro tiene un hashtag que lo identifica, o el nombre de Twitter, si es que lo tienen, que solo son dos, José Ramón Cosío y Margarita Luna Ramos. Entonces, se sigue toda la sesión, de tal suerte que, pues, un usuario que a lo mejor no quiere escuchar la sesión de la Corte, o se quiere enterar más tarde de qué pasó, pues se mete a Twitter, a nuestro Twitter, y puede ver el timeline y busca qué argumentó cada. Y esta información es únicamente la que da la Suprema Corte. ¿Y qué pasa si tú necesitas más información? Pues yo ahí no puedo entrar. Digo, el interés o nuestro objetivo es que cada vez vaya habiendo más información que podamos usar para traducir. Eso es muy importante. Nosotros lo que intentamos hacer, porque lo mencionaste al principio, Álvaro, es traducir, digamos, destecnificar un poco el lenguaje que hay en Suprema Corte o que hay en Congreso, etcétera, para ciudadanizar, digitalizar y socializar la información.
insisto, por el momento, si no hay información al respecto, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Se necesita entonces la colaboración del Poder Judicial para que vaya otorgando, abriendo más datos que estén en tiempo real, en su canal. No sé, ¿el canal es alguna fuente? El canal es, judicial, digamos, una de las principales fuentes. Para seguir a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, eso es lo que hacemos. Prendemos la televisión, seguimos la sesión de los ministros, la tuiteamos y al final la resumimos. Digamos, la Corte tiene muchísima información abierta. Tiene abierto las sesiones del Pleno, tiene pues todas las sentencias en groses arriba. Y, pues bueno, sí hace falta, digamos, sí hace falta mayor información. Por ejemplo, la cosa de los proyectos de resolución. A nosotros nos ayudaría muchísimo tener previamente los proyectos de resolución para poder ir anunciando a nuestro público, pues, de qué se trata el caso. Porque una cosa, tú ves la lista de la Corte, tales y tales asuntos, acciones de inconstitucionalidad, lo que sea. Pero tú tienes muy poca información para saber de qué se trata el caso. Si pudiéramos ver proyectos de resolución antes, pues eso nos daría mucha información muy útil para poder ir traduciendo desde antes. Claro, no todos los proyectos de resolución pueden ser públicos. Hay muchos datos, hay muchos datos sensibles que te los hagan públicos porque sí, son proyectos. Sí. Y el proyecto, como tú sabes, cada ministro, en muchos casos, cada ministro hace su propio proyecto. Claro. Y luego se votan de acuerdo a los proyectos que cada uno trae y no van a querértelo dar. Pero mi pregunta es un poquito más capciosa, como la ves. Es decir, ahí me queda un poquito la pregunta. Yo soy abogado y entiendo muy claro lo que tú me estás proponiendo. Es decir, a mí como abogado me estás ayudando enormemente para conocer resoluciones que a mí me interesan o que van a trascender en la vida profesional en la cual yo me desarrollo. Pero al público en general, ¿qué beneficio les puede generar este trabajo que tú tan arduo y tan grande estás haciendo? Pues la idea es la de apropiación de su derecho. Digamos, Borde Jurídico, digamos, su filosofía con la que nace es, pareciera de pronto que el derecho es un producto, digamos, de legisladores, para legisladores y abogados y jueces, ¿no? Digamos que pareciera de pronto que el derecho es solo para eso. Y realmente el derecho es un producto de luchas sociales, es un producto de la historia humana, de la historia mexicana, y muchas veces nos es ajeno nuestro derecho. Entonces, digamos, lo que nosotros buscamos hacer es, tanto desde borde político como desde borde jurídico, es que el ciudadano se pueda apropiar de su derecho en el sentido de que lo pueda entender. ¿Qué significa una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué significa que hay una controversia constitucional? Un amparo, no sé qué, sobre aborto, ¿qué significa? Entonces, digamos, la idea es otorgarle al ciudadano herramientas para que se pueda involucrar con el Poder Judicial. Tradicionalmente hay una distancia, digamos, bastante grande entre ciudadanos y Poder Judicial. Lo que nosotros buscamos con este tipo de información es intentar reducir un poco esa distancia. Y esta información, cuando tú haces todo este trabajo de darle seguimiento a la Corte y hacer tus resúmenes, ¿lo haces con un diálogo más cercano hacia la gente? Porque a veces la Corte tiene una forma de expresarse pues que la gente no la comprende. Sí. El 60% de la gente, muchas palabras de técnicas que lógicamente... ¿Cómo se desmenuzan estos términos? Esa es la palabra. Mira, lo que hacemos es, todos los resúmenes, digo, hay ciertos tecnicismos pues, que son como muy propios de la discusión. Entonces, digamos, a través de tecnologías de la información, lo que hacemos es, tenemos un glosario de términos difíciles, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad. Eso no es fácil que alguien lo sepa. No, entonces, es bastante difícil que alguien lo sepa, mi querido amigo. Entonces, si tú vas leyendo el resumen, digamos que la palabrita acción de inconstitucionalidad se prende. Entonces, si tú pasas el cursor por encima de la palabra, pues sale un globito que dice acción de inconstitucionalidad es esto. Controversia constitucional es tal otra cosa. Bastante amigable. Esa es la idea. Nos falta mucho, que necesitamos que la gente se suba más, participe más, nos diga, hoy esto no se entiende, hoy esto sí se entiende, porque por el momento, y con eso intento contestar un poco a donde va José, por el momento gran parte de nuestro público es un público que ya más o menos sabe, ¿no? Es un
público de abogados, de jueces, de gente que está más o menos enterada. Estamos ahorita, digamos, haciendo toda la lucha para que esto pase al siguiente nivel. Y los ministros, el pleno, el canal judicial, ¿saben de tu existencia y cómo lo recibieron? Pues digo, no sé hasta qué punto sepan de nuestra existencia. Yo supongo que tanto José Ramón Cosío como Margarita Luna pues deben saber de nuestra existencia pues, porque cada jueves los andamos arrobando en Twitter. Por lo menos ellos deben ¿Pero han saber retuiteado algo, mencionado? Pues no, la verdad, no recuerdo ninguna vez que, creo que alguna vez José Ramón Cosío retuiteó un artículo de él que nosotros subimos. Suponemos que saben de nuestra existencia, pero pues por el momento no hay un contacto directo. Ahora, ¿es la idea? O sea, ¿sería bueno, sería sano para la transparencia tratar de establecer un vínculo con la Dirección de Comunicación Social? No, por supuesto, porque nos pueden enriquecer ellos. A lo mejor hay muchas cosas en las que nos estamos equivocando. Ellos nos pueden enriquecer y decir, oye, esto no va por aquí, esto no va por allá. Yo creo que ellos mismos también tienen intenciones, hay muchas intenciones en la Corte, en el Consejo de la Judicatura, de hacer esta labor. Entonces yo creo que sería interesantísimo, digamos, que hubiera una... ¿Y los otros usuarios, las barras de abogados, los colegios? Es decir, ¿has tenido interacción en ellos o está un poco todavía falta que lo conozcan? Porque estarás conmigo de acuerdo, José, que esto para los abogados es una herramienta. Esta era mi pregunta, es decir, claro, yo ya conocí, gracias a ti, lo que es el borde. Ya entré. Pero si no me lo hubieras dicho tú, yo no hubiera tenido oportunidad de conocerlo. Vamos a un corte y regresamos con este tema que es borde jurídico. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. José Tomás, estábamos platicando que esta herramienta, pues para los abogados va a ser oro molido. Es oro molido. Entonces, tal vez sí falta una difusión, que lo conozcan, y seguramente las barras de abogados, los colegios de abogados, utilizarán esto. Sería muy necesario y la forma y el trabajo lo están haciendo es tan claro. Yo lo visité y hablaron ahí sobre litigio electoral y todo un programa de litigio electoral. Dije, oye, qué claro, qué específico, qué definición, resolvía las preguntas y una forma muy clara para un entender de la gente normal de lo que se podía hacer un litigio electoral. De veras que vale mucho la pena visitarlo, ¿no? Por eso, ¿pero qué planes tienen para poderlo dar a conocer? ¿O cómo se podría dar a conocer este borde? Bueno, a ver, digamos, el plan es a través de lo digital, ¿no? O sea, por lo pronto nosotros no vamos a salir de lo digital. El enfoque principal, tanto de político como de jurídico, es ciudadanía digital. Entonces, ahí nos enfrentamos con un problema, ¿no? Porque hay como, digamos, un rango de edad que sí está como el ajo del Twitter, del Facebook. Y hay otro rango generacional que no tanto. Ahí es donde nos está costando, digamos, bastante trabajo llegar. Pero la forma en la que se ha difundido, pues es precisamente a través de esas entrevistas. A lo mejor yo te entrevisto a ti mañana, Álvaro, sobre no sé qué cosa, y pues eso hace que le digas a tus amigos y no sé qué, y así se ha ido como ampliando un poco, digamos, el público. Entonces, básicamente ese ha sido el mecanismo de difusión, buscar entrevistar para que se socialice esto, se viralice esto. También los artículos que escriben algunos columnistas o algunos colaboradores eventuales, pues también hacen que el público se amplíe, porque ya no solo llega entonces a los seguidores que tiene Borde Jurídico, sino a los seguidores que tiene Álvaro o José o quien esté. Ese es el principal medio de difusión, Twitter y Facebook. Y tú como filósofo de formación, o diría un profesor de formación, ¿qué sería la idea atrás? ¿No? Entiendo esto, sí, construcción de ciudadanía, ejercicio de los derechos, etcétera. ¿Qué hay allí? ¿La idea filosófica atrás? Sí. Yo creo que hay muchas cosas. Veo que yo creo que hay un libro y una frase en ese libro que es lo que, digamos, de alguna manera fue la semilla de Borde Jurídico, por lo menos a nivel personal. Es el libro de Europa y Derecho de Paolo Grossi. Paolo Grossi, en la introducción a ese libro, dice:
intenta definir un poco el derecho, intentando quitarle toda, digamos, como decir, como el manto absoluto del código. Y dice, el derecho es una realidad hecha de raíces, arraigada en los estratos profundos de una civilización. ¿Qué quiere decir eso? Nos toca a todos. Todos somos seres humanos, ciudadanos de una civilización en particular. Y ese derecho está arraigado en nuestra civilización, en nuestras raíces y por lo tanto en nosotros. Esa es la idea filosófica atrás. O sea, la idea filosófica atrás es, por más ajenos que nos puedan parecer los códigos, los abogados, los jueces, hay un punto de encuentro. Debe haber un punto de encuentro entre jueces, abogados, operadores jurídicos en general y ciudadanos. Lo hay, somos parte de la misma república. Entonces, digamos, la idea filosófica atrás de borde jurídico podría ser muy bien esa. Yo te preguntaría, Octavio, si me podrías responder, este borde jurídico, ¿cuáles han sido los resoluciones que ha dictado la Suprema Corte que han resultado más interesantes o que la gente le haya dado mayor seguimiento o que haya llamado más la atención? Álvaro, pues hay varias, ¿no? Pero la primera que recuerdo, digamos, una vez iniciado borde, fue la de geolocalización. Cuando se discute geolocalización en la Corte, si las medidas en el Código Federal de Procedimientos Penales. Todavía no estaba aprobado el Código Nacional. ¿Puedes ampliar un poquito de lo que es la geolocalización a nuestros amigos televidentes, por favor? Claro que sí. Básicamente la geolocalización pues, es un método tecnológico para localizar un aparato de telecomunicaciones, esté en donde esté. Tal aparato con tal número está en Baja California o está en el Distrito Federal o en Puebla. Es una medida incluida en el Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales con el fin de combatir temas de delincuencia organizada y demás. Artículo 303, si no mal recuerdo. Algo así, la verdad tampoco tengo tan buena memoria, pero por ahí. Va bien. Y pues todavía, insisto, antes de que estuviera aprobado el Código Nacional, se discutió en la Corte la medida de geolocalización en el Código Federal de Procedimientos Penales, sobre todo el tema de cuáles son las facultades del Ministerio Público para usar esa medida, en qué situaciones, en qué casos, si el código venía bien o venía mal, le faltaba alguna cosa. Ese es el primer caso que yo recuerdo que tuvo como especial interés en el Pleno de la Corte. ¿Qué otros? Pues bueno, hace unos días se discutió otra vez el tema de control de convencionalidad, y pues generó como bastante... ¿Nos puedes explicar un poquito de lo que es el control de la convencionalidad? Bueno, con la reforma del artículo primero constitucional, el tema es si hay un tratado internacional en materia de derechos humanos ratificado por México, que ante un procedimiento judicial puede favorecer más a una persona que una ley local o una jurisprudencia nacional, el juez puede optar por juzgar en base a ese tratado o en base a una jurisprudencia de la Corte Interamericana. En términos muy cortitos, sería... ¿Y la discusión en dónde se trabó? En lo de la convencionalidad. Sí. O sea, el asunto era si un juez de distrito y un juez de tribunal o un magistrado de tribunal colegiado podía hacer a un lado una jurisprudencia de la Suprema Corte y usar un tratado internacional o una jurisprudencia de la Corte Interamericana para un caso X o Y. El proyecto decía que no, que jueces de tribunales inferiores a la Suprema Corte tenían que hacer caso a la jurisprudencia de la Suprema Corte. El caso generó mucho interés, debate, sí, no, está bien, está mal, bueno. Estos son dos casos que recuerdo ahorita, digamos así, que tengo frescos. ¿Cuál otro? Y las opiniones que, en el borde jurídico puedes estar dando tu opinión, claro, escuchar las de los demás. Claro, ese es, digamos, uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Que borde es un espacio que debe servir como un espacio para el diálogo, para la discusión, para la confrontación de argumentos. Entonces, pues hay quienes están del lado de ciertos ministros, hay quienes están del lado de otros ministros, hay quienes apoyan ciertos argumentos, hay quienes apoyan otros. Se hacen discusiones en Twitter, se hacen discusiones en Facebook.
quizá no con la regularidad que a nosotros nos gustaría, pero sí, sí suceden. ¿Y sean en términos muy de abogados o ciudadanos que están opinando? Pues ahí sí pasa de todo. Estudiantes. Hay muchos estudiantes que se suben. Creo que los estudiantes precisamente yo creo que son las personas que más se suben al Twitter a decir estoy en contra de eso, esa noticia que acaban de publicar es terrible. Yo creo que el estudiante es quizá el que más se sube, aunque no el único. Hemos tenido jueces que se suben a discutir, abogados, colegios también de pronto, y ciudadanos pues, ya de diversas profesiones. Magnífico. Oye, ¿y qué crees, mi estimado Octavio, que habría que hacer para beneficiar más al borde? ¿Qué pasos se tendrían que tomar la Suprema Corte para beneficiar más el borde, para esa compenetración entre el ciudadano, la Suprema Corte, los abogados, los jueces? ¿Qué crees que se pudiera hacer? Digo, la Suprema Corte, pues, no sé, ¿no? O sea, yo puedo hablar más bien de hacia dónde vamos nosotros y qué información tenemos nosotros y qué planeamos hacer. Uno de los planes, digamos, a mediano plazo es hacer una base de datos con perfiles de jueces federales. Eso ya se tiene en borde político con senadores y diputados. Cada uno tiene su perfil, tiene su historia académica. Y a ellos también les van a seguir los fallos porque eso sería interesantísimo. Porque, bueno, es muy mediático, ¿no? Esta situación de que detienen al exalcalde de Iguala con la señora y que antes de... No, que liberan la orden de presentación, dice el Procurador General de la República. Hoy están sin ser localizados, pero que ya un juez federal había otorgado el amparo, la protección de la justicia federal. Entonces, pues yo creo que eso sería un hit. Eso sería un hit poder llevar los jueces y entraría entonces la otra parte que creo que está detrás de esta idea de que dices que la ciudadanía tiene que irse apropiando del derecho porque es parte de su cultura de estar revisando de alguna forma una auditoría ciudadana de por qué estos jueces, si lo está haciendo bien, a lo mejor yo estoy prejuzgando, ¿verdad? Y el juez, claro, efectivamente la obsequió correctamente, pero tal vez no. Así como hay jueces que se le llama el juez de los chocolates, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el juez otorga amparos y oportunidades. No creo que esté bien y mal, no estoy juzgando eso, nada más que hay jueces que se dedican a ciertas materias y el beneficio para importar autos chocolates. Y estamos inundados de cientos de miles de coches que se descomponen y luego se tiran. ¿Por qué? Porque no hay refacciones en este país. Sí. Y entonces, pues, y así te puedo hablar de varias materias, pero no es el caso. El caso es que sigas expresándonos tu punto de vista de borde para que... Aquí nada más quisiera, Octavio, permíteme, porque el tiempo de la televisión es de guillotina. Vamos a hacer un corte y regresamos para que Octavio nos haga su comentario. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Octavio, esta situación del borde jurídico, pues yo creo que va muy de la mano con estos nuevos conceptos. Es más famoso, desde luego, el gobierno abierto, ¿no? El presidente de la República acaba de ir a Nueva York a asumir la presidencia del gobierno abierto. Se habla también ya del parlamento abierto. Y hay ahí un tema que hay que empezar a debatir, a trabajar, que es el otro poder, ¿no? Este concepto de justicia abierta. ¿Tiene que ver con estos dos? ¿Corre por otro lado? ¿Qué nos puedes decir? No, está íntimamente relacionado con los otros dos, desde luego. ¿Cómo lo construimos nosotros o desde dónde lo estamos construyendo? Eso es un concepto que yo, la verdad, solo lo he visto en países anglosajones y muy particularmente en Inglaterra. El concepto más bien de open justice, justicia abierta, lo tradujimos. Y tiene que ver en los países anglosajones mucho con la apertura de los juicios y la posibilidad del ciudadano de ir al juicio. Nosotros, digamos, una parte tiene que ver con eso, nuestro monitoreo a la Suprema Corte tiene que ver con eso, pero otra parte también es el tema de ir destecnificando, ir ciudadanizando, por decirlo de una forma, traduciendo el lenguaje de los abogados, de los jueces, digamos, pues, al mundo común, ¿no? Al mundo de los mortales.
José mencionaba hace rato el que en Borde Jurídico hay una entrevista de litigio electoral. Pues eso es parte de lo que hacemos, digamos, en el tema de justicia abierta. A ver, es coyuntural el tema de la reforma política y qué va a pasar con los litigios electorales. Bueno, pues buscamos un especialista que nos explique. Acordamos con él siempre que piense que se trata de un público o que intentamos que el público sea lo menos especializado. Bueno, ley de amparo, ¿no? Otra cosa que ha venido picando desde el 2011. Pues también buscamos a alguien que tenga ganas y sea especialista en ley de amparo. Artículo 1 constitucional. Entonces, el tema es, por un lado, usar la información pública que tiene Suprema Corte y que tiene Consejo de la Judicatura, intentar traducirla, presentarla de otra manera, más dinámica, más en tema de red social. Ellos lo hacen muy bien en tema institucional. Nosotros lo único que intentamos es hacerlo más en tema de red social. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del entendimiento. O sea, ya que tenemos la información, vamos a intentar complementarla con audiovisuales, con artículos de opinión, con un barrido de noticias. Todo el tema de justicia abierta es, insisto, usar los datos que existen, presentarlos mejor, programarlos mejor, ordenarlos mejor y explicar, entender, apropiarse del discurso que está sucediendo en Suprema Corte, en Tribunal Electoral, en Senado, en diputados. Eso sería, digamos, a muy grandes rasgos justicia abierta. Ver al juez. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? ¿Cuánto tiempo? Borde jurídico. Háblame desde el borde legislativo, que eso la gente no lo sabe, pero explícales un poquito del borde legislativo para que sepan de qué es y de lo que se trata. Si me parece favor, ¿no? Que deben ser más o menos 2 años. No te sé decir exactamente, pero más o menos 2 años. Borde político que se dedica, en efecto, al Poder Legislativo Federal, pues nace, hace como 2 años, con la intención de darle cara a todos los senadores y sobre todo de explicar, senadores y diputados, y de explicar cómo funciona el Congreso, porque de pronto pasa lo siguiente. Hay como una tendencia generalizada en la sociedad mexicana de decir, senadores y diputados todos son lo mismo y todos lo hacen igual de mal. Pues no es cierto, no es cierto. Hay gente que trabaja muy bien en Senado, hay gente que trabaja muy bien en diputados y hay gente que no lo hace, pues sí, como en todos lados. Entonces, el tema de la plataforma de Borde Político es dar herramientas digitales para entender, número 1, cómo trabaja el Congreso. Número 2, quién trabaja en qué y con qué calidad, con qué efectividad. Número 3, de dónde vienen, quiénes son, cuál es su carrera académica, cuál es su carrera política, cuál es su carrera en el sector empresarial, en qué iniciativas importantes ha estado, en qué otras legislaturas ha estado. Pues es, digamos, hacer una línea del tiempo de, bueno, legislador tal es legislador tal es legisladora tal ha hecho esto. Y se trata de proporcionarle herramientas al ciudadano, pues para que sepa, pues quién es el que lo está representando. Claro. En el caso de los jueces será exactamente lo mismo. Vienen relevos en la Corte el siguiente año. El siguiente año, en 2015. Y bueno, ahí se van a cruzar los bordes, porque parece que uno de los candidatos es el expresidente del Senado, ¿no? Que pidió licencia para cumplir el año de poder ser elegible. Raúl Cervantes, es uno, ¿no? Pues sí, digo, es un rumor, o sea, para nosotros hasta el momento es un rumor, no sabemos nada, y sí, se van a cruzar los bordes, ¿por qué? Porque las designaciones vienen desde Senado, e impactan a el Poder Judicial. Entonces, pues sí, nosotros estaremos muy de cerca siguiendo esas designaciones. Esa es otra parte de la justicia abierta que quizá me había faltado mencionar. Hemos estado muy al pendiente de las designaciones de consejeros de la Judicatura, de magistrados electorales y pues por supuesto que estaremos muy al pendiente de lo que suceda en la Corte en los próximos años. Vienen no solo relevos de 2 ministros, sino este año cambio en la presidencia de la Suprema Corte, que es un tema de vital importancia. ¿Y el Ejecutivo habrá algo alguna vez para seguirle el paso a los secretarios de Estado, a los directores, a ver la capacidad y el conocimiento que tienen sobre la materia, a ver si es la gente más idónea en el puesto, a ver qué características trae, qué amigos vienen con él? Sería interesante también algo sobre eso, ¿no? No, claro, o sea, como decía Álvaro, el tema es gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta. O sea, la idea es, nosotros no lo tenemos ahorita ni programado, ni pensado, ni nada, ¿no? Pero por supuesto que la idea es
pues transparentar los 3 niveles de gobierno. Claro que sería interesantísimo seguir el Ejecutivo, seguir el tema de los presupuestos. Nosotros Los hemos entrado a los gobernadores. Los gobernadores, mejor eso no lo dejamos ahí atrás ahorita porque no acabaríamos. Nosotros, digamos, lo más cerca que hemos llegado en ese aspecto es un proyecto que pueden consultar en nuestra página que se llama Presupuesto ¿Por qué no Abierto. nos das tu página, por favor? Porque Claro. hemos hablado mucho de borde. Son 2 páginas, una es www.bordepolitico.com y la otra es www.bordejurídico.com. Pueden buscar en Twitter, en Facebook, con los mismos nombres, Borde Político o Borde Jurídico. Perfecto, gracias porque pues, hemos hablado tanto de borde Sí, y no sabía ni en dónde poder consultar. Tanta transparencia y no. Es bueno empezar por la casa y decir esto. Pues mira, pensamos que es muy importante esta labor y yo creo que tan le están dando al clavo, ¿no? Que de una manera natural empiezan a surgir pues las propuestas, ¿no? Las propuestas, también esto, claro, también por esto, eso también esto. no estamos saliendo del tema, pero es cierto, ¿no? Es que es tan interesante y tan positivo ese trabajo que están haciendo que se ven muchas ramas o ramificaciones que se pueden sacar a beneficio del ciudadano y de nuestro país, ¿no? Claro. Pero Es un tema muy amplio. seguimos contigo en cuanto al borde jurídico. Y yo sí te quisiera preguntar, en cuanto al borde jurídico, entre las personas o los magistrados que son ministros, ¿verdad? De la Suprema Corte de Corte. Ministros y Ministros, ¿no? Estamos hablando de los ministros. De los ministros que tú has dado seguimiento, ¿qué nos podrías hablar de ellos? Pues, digo, que ese es un tema un poco, pues... ¿Hay algún indicador de productividad? ¿Quién pone No, más por ponencias? el momento no tenemos ningún indicador de productividad ni ningún seguimiento, digamos, de sombra, ¿no? Sobre nadie. O sea, se sigue la discusión de la Suprema Corte tal y como se dé. Creo que eso es algo muy importante que decir que sucede tanto en borde político como en borde jurídico. Nosotros no tomamos posición sobre no se absolutamente ningún tema, ni sobre si un ministro es mejor o uno es peor, o un senador es mejor, o un senador es peor. Nosotros lo único que hacemos es procesar la información que ya existe a un lenguaje digital, social, ciudadano. ¿Qué les podría decir de los ministros? Pues digo que de pronto, yo les voy a contar un poco cómo empieza esto. Digo, yo, como decía Álvaro, vengo desde la filosofía. No estaba, digamos, del todo adentrado al Poder Judicial. Yo me empecé a adentrar al Poder Judicial porque empecé a entrar en temas de filosofía del derecho y tal. Y pues bueno, la primera impresión que uno tiene como ciudadano que no ha visto eso es que todos son iguales. ¿Quién es quién? ¿Qué está diciendo quién? Lo que me ha sucedido con borde jurídico, pues es que empiezas a notar, bueno, tal argumento en este sentido, tal argumento en este sentido, va tal tema, muy probablemente lo va a votar en contra, probablemente puedes hacer como ciertos pronósticos de cómo va a funcionar la discusión. No siempre, porque pues sí, el Poder Judicial trabaja con caso concreto, entonces a lo mejor pues en abstracto tal ministro o ministra ha argumentado de X o Y manera y para el caso concreto dice, no, bueno, me alejo un poco de mi argumentación tradicional y ahora agrego esto. Octavio, el 2015 implica un enorme esfuerzo, atención, viene el relevo dentro de la Cámara de Diputados, viene el relevo en muchas legislaturas de los estados, muchos alcaldes, 7 u 8 gobernadores, no tengo ahora la cifra, y todo eso terminará, claro, empieza el INE, seguirá después el registro de los candidatos, serán las campañas, será la elección y luego va a caer allá, va a caer en el tema de litigios electorales, Claro, en el Tribunal Electoral y tal vez previamente también, ¿no? El que le nieguen el registro, etcétera, etcétera. Que no me dejen competir, Entonces, etcétera, etcétera. el 2015 será tal vez para el Tribunal Electoral, pues ahora la estrella, ¿no? Del aparato del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pondrán atención al Tribunal Electoral en este 2015. ¿Será uno de los proyectos de borde jurídico? Toda nuestra intención está ahí, Álvaro. La verdad es que dependemos dependen muchas cosas. Por el momento apenas nos damos abasto para cubrir el pleno de la Suprema Corte. Es un montón de información,
toda nuestra intención está ir hacia el Tribunal Electoral y pues analizar, seguir a los ministras del Tribunal Electoral. Y pues sí. Vamos a un corte. Regresamos para que Octavio nos explique de estos proyectos para el 2015. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Octavio, nos platicabas sobre los proyectos para los años que vienen, sobre todo este 2015. Sí, bueno, Álvaro, desde el principio del programa decíamos, toda la intención es cubrir no solo el Pleno de la Suprema Corte, digamos, el Pleno de la Suprema Corte es la punta del iceberg. Queremos cubrir las salas de la Suprema Corte, queremos cubrir el Tribunal Electoral, el Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica. Y bueno, el Pleno del Consejo de la Judicatura y ya digamos, el ideal nuestro sería cubrir todo el Poder Judicial Federal. Ese, digamos, es el primer, uno de nuestros objetivos a corto plazo, que se pueda fortalecer un monitoreo, digamos, integral al Poder Judicial Federal. Otro proyecto que tenemos pues ya en puerta, que esperemos que se empiece, bueno, que ya está andando, que necesitamos que se fortalezca, es nuestra plataforma editorial. Ahorita tenemos algunos colaboradores eventuales, otros colaboradores, digamos, más constantes, pero lo que necesitamos es que se arme una plataforma de mucha constancia y donde haya discusión jurídica. Esa es la idea, generar cultura jurídica a través de esas discusiones. En Estados Unidos, por ejemplo, The Economist tiene una plataforma de debates en línea escritos, ¿no? Que se pone un tema X, por decir, geolocalización. Un autor habla a favor, otro autor habla en contra y el público va votando. Tal, y tú vas viendo cómo se va modificando la votación según la argumentación de X o Y. Entonces, pues uno de nuestros objetivos es generar una plataforma de discusión jurídica en línea y digamos en línea en el sentido de que sea social y digital, pero también que sea veloz. Argumentos, pum, tres cuartillas, discusión, votación. Esos son, digamos, los proyectos que tenemos para 2015 en puerta y bueno, seguir muy de cerca las designaciones que vendrán en Suprema Corte y en otros. ¿Y de qué vive Borde Político? Pues prácticamente vivimos de autogestión. Borde Político tiene, digamos, una parte que se dedica a análisis legislativo, otra parte que se dedica a análisis jurídico y otra parte que quizá es un núcleo o es algo sin lo que no podríamos funcionar, que es la parte de diseño y programación. Esta parte de diseño y programación, así como diseña lo de Borde Político y Borde Jurídico, pues también hace proyectos para otras asociaciones o para otras plataformas y de ahí viene, digamos, entonces autogestivo. Casi auto. A futuro, nuestro objetivo pues es poder obtener financiamientos pues, de asociaciones internacionales que se dedican a la transparencia. Magnífico. Bueno, ¿y los partidos políticos no están queriendo meter mano a este tipo de cosas? Pues digo, ¿qué pasa con más que los partidos políticos, ciertos actores políticos, no que quieran meter mano, sino que se sorprenden, ¿no? O sea, de pronto dicen, oye, ¿por qué Borde Político tiene una calificación para cada uno de los legisladores? Y de pronto dicen, oye, pero ¿por qué está ahí tan mal calificado? No sé qué. No, lo que pasa es que nosotros hacemos una calificación en base a la información pública que tenemos. Una de las informaciones que nos falta a nosotros mucho para poder valorar el trabajo de diputados y de senadores es el trabajo en comisiones, porque ese es, digamos, pues poco visible, hay poca información, y de pronto pues hay legisladores que trabajan muy, muy bien en comisiones y que a lo mejor en pleno no se ve tanto y les falta calificación. Eso es sobre todo lo que sucede con los legisladores, que muchos no lo conocen. Después lo van conociendo y dicen, órale, está padrísimo. Y luego dicen, ay, no, estoy muy mal calificado. ¿Qué pasa? No sé qué. Hablan o mandan algún tweet. Oye, ¿por qué estoy así? Y hay otros, pues, que dicen, pues yo estoy súper bien calificado y pues lo promocionan mucho. Esa ha sido, digamos, principalmente nuestra relación con legisladores. Nadie ha querido meter mano hasta el momento. Qué bueno. Octavio, te hago una pregunta. Dime. ¿Tú piensas que, dadas las situaciones de nuestro México actual,
con todos esos problemas de inseguridad, de falta de empleo, de muchas cuestiones que atentan al ciudadano. ¿Qué tan lejos estamos de que realmente podamos llegar a ese ideal de la transparencia, de que el ciudadano tenga tiempo de dedicarle a estas situaciones para poder, pues, arribar a lo que todos quisiéramos, ¿no? Una ciudadanía de alta intensidad que pueda participar más de los temas públicos, de los temas jurídicos, que haya y una cultura de la legalidad. Me queda claro también que entre más se difunda esta cultura jurídica o cultura de la legalidad, bueno, pues tendremos también menos problemas de conductas antijurídicas. Pero, ¿cuál es tu visión respecto al momento en el que estás intentando, ¿no?, generar a través del borde jurídico esta cultura y esta transparencia de la justicia? Y como dices tú, no solo de la justicia, sino de los temas jurídicos. Pues nosotros nos sentimos, Álvaro, José, en uno de los mejores momentos para iniciar este proyecto. Creo que muy claramente desde el 85 para acá, el tema de una ciudadanía activa ha venido creciendo en la República. ¿Por qué este momento es importante? Voy a hacer un brinco histórico un poco largo. Cuando se crea el telegrama, por ahí del siglo XVIII, en el contexto de que había terminado la Revolución Francesa, hay un gran entusiasmo de, se va a poder ejercer democracia directa porque pues el telegrama hace llegar información rapidísimo, no sé qué, Bueno, no sucedió, no funcionó por muchas cosas, algunas técnicas, algunas de índole político que censuraron, digamos, el uso del telegrama a nivel masivo. Ahora, pues, el Internet viene, y sobre todo las redes sociales, vienen a cumplir el papel que pudo haber tenido ese telegrama en el siglo XVIII. Entonces, creo que estamos en el mejor momento. El flujo que podemos dar ahora a la información es verdaderamente increíble. Entonces, creo que en términos de construcción de una ciudadanía activa, participativa, estamos en el mejor momento tecnológico. Ahora, hablando ya en términos sociales y así, pues ahí hay otras dificultades, ¿no? Porque, bueno, la gente puede tener miedos muy razonables a participar activamente en la política. Puede tener miedos muy razonables a participar activamente en una crítica o en una observación del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, yo siento que a nivel tecnológico es el mejor momento y también creo que a nivel social es un muy buen momento porque hay un grupo ciudadano muy, muy amplio con muchas ganas de participar, con estos bemoles que anoto. José Tomás, ¿alguna conclusión? Pues yo nada más como conclusión invitaría a nuestros televidentes a ver esta página de Borde Político y Borde Jurídico para que nos entendamos claramente por dónde se están yendo. Y por dónde se están yendo es únicamente para hacer a los ciudadanos comunes y corrientes como Álvaro y como su servidor, no, hacernos más comprensible el trabajo que está realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para muchísimos de nosotros es totalmente desconocido y ni siquiera sabemos cómo se hacen las cosas. Yo creo que esto va a ayudar mucho a transparentar la información de la Corte, a transparentar las cosas como sean, como se están llevando a cabo en la Suprema Corte, y nos va a ayudar mucho a su comprensión y sobre todo a que empecemos a respetar esas instituciones que muchas veces hablamos mal de ellas porque no conocemos cómo se trabaja. Y Borde Político creo que está haciendo un trabajo extraordinario en darle seguimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Octavio, ¿alguna conclusión? Bueno, yo primero agradecerles mucho el espacio y mi conclusión sería un poco en la tónica de José. Hay que observar estos poderes, los poderes públicos, hay que observarlos, claro, criticarlos, pero una vez que tengamos la información necesaria y también aplaudir cuando hay buenas cosas, porque esta mentalidad de, digamos, todo está mal, siempre, todo está mal, bueno, básicamente eso creo que no nos va a llevar a ninguna. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, creo que apoderarnos de la información, apoderarnos del derecho, de la legislación, es la mejor vía. Estimados televidentes, es muy importante todos estos temas de tratar estos esfuerzos que en este caso está haciendo Borde Jurídico por acercar
el derecho a la vida cotidiana de los ciudadanos. Recordemos que es muy importante que el ciudadano empiece a involucrarse cada vez más en las cuestiones de asuntos públicos que a veces se encuentran ahí abandonados porque creemos que con ir a votar, con ir a pagar el impuesto, tal vez con eso cumplimos y creemos que entonces esos seres dotados de una sabiduría, vamos a decir así, celestial, van a resolver los asuntos públicos. No es cierto. Ni los jueces, ni los diputados, ni los presidentes, ni los gobernadores vienen de otro planeta. Son seres humanos, son ciudadanos, y en una democracia participativa, todos los ciudadanos tenemos que hacernos de la cosa pública, opinar, y en este caso de la justicia abierta, tan importante, ir trabajando este principio que va relacionado también, tal vez en otro programa podamos hablar ya temas filosóficos de la justicia distributiva, de la justicia social, de otro tipo de cuestiones, de cómo es necesario que la sociedad también se sienta resarcida cuando hay una situación antijurídica y estar presente en los juicios, que las sesiones sean públicas, que puedan ir a los familiares de las víctimas a ver cómo es y resanar cómo la comunidad tiene que volver a llegar a la paz social. Octavio, muchísimas gracias. No, muchas gracias.